Muy buenos días para todos, el Señor les bendiga. Hoy ya 15 de mayo, dándole gracias a Dios por este día tan especial que nos ha dado. Y esperamos que todas las mamitas en el día de ayer hayan compartido con todos sus hijos y hayan sido un día muy pero muy especial. Hoy les invitamos a que compartan este devocional con todos sus contactos por los diferentes medios como son las redes sociales y así poder edificar a otras personas. Si no te has suscrito a nuestro canal, hazlo en este mismo momento, activa la campana y te llegarán todas las notificaciones de este canal. Bueno, nuestro título para el día de hoy: todo para Jesús. Sé que esto lleva a muchos al cuestionamiento, hacerse muchas preguntas. En realidad es un tema en el cual muchos de nosotros no podemos llegar a asimilar. Sin embargo, la diferencia de lo que nosotros creemos y lo que dice la palabra del Señor no es tanto que dejes de hacer tus cosas y no es tanto que dejes de amar a tus seres queridos, sino que todo esto entre a un segundo plano para que en realidad nuestro primer lugar sea Dios. Esto nos hace pensar mucho en las palabras de nuestro Señor Jesucristo como primer mandamiento, y viendo inclusive las tablas de Moisés, todo lo que Dios le había ordenado al pueblo, nos damos cuenta que sus primeros mandamientos tienen que ver con relación a Dios. Y es importante poder ver que sobre cualquier cosa debemos amar a Dios con todo nuestro corazón. Pero este texto que vamos a tratar en el día de hoy se encuentra en Lucas capítulo 14 versículo 26 y dice: si alguien viene a mí y no aborrece a su padre y madre, a su mujer e hijos, a sus hermanos y hermanas, y aún hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. Como lo dije ahora, es un texto que nos lleva a nosotros a cuestionarnos hasta tal punto de llegar a pensar si tengo que dejarlo todo, tengo que dejar mis estudios, tengo que dejar mi carrera, tengo que dejar todo lo que me he proyectado a hacer. Tengo que aborrecer a mi familia, tengo que odiarlos, tengo que engañarles, defraudarles, etc. Pues como lo dije ahorita, en realidad no. Sin embargo, algo de lo que sí debemos mirar a raíz de todo este tema es empezar a hacer, a equilibrar todas las cosas. Cuando nosotros nos proyectamos a hacer una carrera, ¿en qué pensamos? En poder obtener un título personal, todo lo que pueda lograr sea un beneficio netamente para mí, o en realidad todo esto que me proyecto a hacer va muy relacionado con lo que yo quiero hacer, inclusive para el servicio a Dios. Y allí existe una gran diferencia. Personas que de pronto en sus ocupaciones, miremoslo desde este punto de vista, una persona que trabaja y se desgasta, hace lo que quizás el apóstol Pablo enseña en su palabra, allí en la carta a los Corintios, quizás no pensando en sí mismo, sino pensando en la iglesia, pensando en sus hermanos, pensando en aquellos que tienen necesidad. Es importante evaluarlo. Otra de las cosas, hablemos ya de pronto con algunos jóvenes que se proyectan a estudiar y ser esas personas que quieren tener un título, una carrera. Como lo dije ahora, es pensando en cómo a través de todo esto voy a servir a la iglesia. Derecho, por ejemplo, cómo puedo ayudar a aquellas personas que están en problemas legales. Otra sería de las muchas personas que de pronto no tienen así mayor ocupación, ¿cierto? Que tienen un poco de tiempo
más libre, pues son personas que de una u otra forma le sirven al Señor. Y hay otro grupo también que entra allí, y es aquellas personas que a pesar de todas las cosas que tienen que hacer, aún así se dedican para prepararse y capacitarse y de esta forma ser instrumento en las manos de Dios. Y allí es donde se levantan pastores y maestros, donde se levantan evangelistas, allí es donde se levantan personas que están dispuestas inclusive a dejar todas estas cosas por servirle al Señor. Entonces vemos muchas situaciones allí involucradas en todos nuestros asuntos, pero la mayor de todas ellas es Dios. Qué bueno que todo lo que nosotros desarrollemos a diario sea pensando, esto es para el servicio de mi Señor. Por ejemplo, en nuestra iglesia tenemos enfermeros o enfermeras sirviéndole al Señor e inclusive ayudándonos a muchas de las personas cuando estamos indispuestas. Nos ha sucedido a nosotros, es algo así similar como pasaba entre Lucas y en este caso el apóstol Pablo, y le aseguro que no era solamente con él, sino todas aquellas personas que de pronto estaban padeciendo de alguna situación. Y todo esto tiene que ver en lo económico, todo esto tiene que ver en lo espiritual, y todo esto tiene que ver inclusive en las cosas administrativas o físicas dentro de la misma iglesia. Cuando nosotros empezamos a tener todas estas cosas en común, empezamos a trabajar en pos de lo que Dios nos ha ordenado y nos ha demandado, eso sí, teniendo en cuenta el llamamiento que el Señor ha hecho a cada una de nuestras vidas. Es tan hermoso poder llegar a comprender todas estas cosas porque allí vemos el complemento inclusive de los dones que el Señor nos ha otorgado para que todos podamos recibir de lo que cada uno tiene para el otro. Y de la misma forma yo pueda dar inclusive para los demás lo que ellos están necesitando. Y todo esto porque precisamente lo que hacemos, lo hacemos para nuestro Señor. Todo es para Jesús, pues Cristo ha entregado su propia vida para salvarnos. Y esto implica mayormente sujeción, obediencia, entrega. Y como lo dije ahora, el mayor ejemplo de todas estas cosas es nuestro Señor Jesucristo. Por eso, pocos cristianos, lamentablemente, están dispuestos a hacer la voluntad del Señor. Por eso el mismo Señor por allá en Lucas, en el capítulo 4, si no estoy mal, nos enseña algo con respecto a esa obra tan preciosa. Dice: la mies es mucha y los obreros son pocos, rueguen al Padre para que envíe obreros a la mies. Y es allí en donde podemos darnos cuenta que en realidad no todos están dispuestos a hacer la voluntad del Señor. No todos están dispuestos a morir a cabo por la obra de Dios, sino todos estarán dispuestos a desgastarse por el Señor. Pero ¿será que esto nos impide amar a Dios por sobre todas las cosas? ¿Será que esto nos está llevando a abandonar o a dejar de entender todo el complemento o el contexto histórico de lo que debería de ser la iglesia? Pues en realidad sí, y lamentablemente estamos viendo que ese Señor, que ese Dios, que lo dio todo por nosotros, quede relegado precisamente porque nosotros no estamos dispuestos a darlo todo por Jesús, a dejar
todas las demás cosas en un segundo plano y empezar a obedecer al mandato de nuestro Señor Jesucristo. Mis hermanos, no importa hasta dónde quiere llevarnos el Señor y de la forma en que Dios quiere usarnos, pero que nosotros podamos hacerlo con todo nuestro corazón, entendiendo la sana escritura, entendiendo la palabra de Dios y entendiendo lo que nos enseña Dios por medio de lo que son los dones para edificarnos mutuamente los unos a los otros. Hermanos, esperamos que este mensaje sea de gran edificación para nuestras vidas, podamos estar haciendo parte de esos propósitos del Señor, que podamos estar haciendo parte de esa estructura y de esos fundamentos que Dios está diseñando o que Dios ha diseñado para la edificación de la misma iglesia. Dios les bendiga, mis amados, y Dios les guarde. Que tengan un excelente y maravilloso día.